Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Señor Guevara, soy ingeniero industrial de profesión, magíster en supply chain y me apasiona la logística. El día de hoy voy a resolver ejercicios de requerimiento de materiales, muy utilizados en las industrias para reposiciones continuas. Entonces, vamos ahí. Como podrán observar, la planificación de requerimientos de materiales. Primero vamos entendiendo qué cosa es el MRP y para qué nos sirve el MRP. El MRP son las siglas de planificación de requerimientos de materiales, los cuales fueron utilizados en la época de los años 70, 80 a nivel incipiente y luego fueron absorbidos por lo que son los ERPs, que son evoluciones más complejas de estos sistemas de planificación. ¿Para qué nos sirve? Vamos a ver a continuación del tema que el MRP contiene un conjunto de elementos de entrada, de procesamiento y elementos de salida. Como elementos de entrada, vamos a ver que necesita ciertas variables, las iteraciones matemáticas que vamos a ir calculando y como salida vamos a tener un resultado que va a ser el plan de compras. ¿Ok? Entonces, al término de esta sesión, nosotros elaboraremos un plan de requerimiento de materiales según las diferentes restricciones de inventario o política de abastecimiento que se plantean. Entonces, el objetivo es, primero, entender cuál es el objetivo, determinar cuántos componentes se necesitan, así como cuándo, qué llevar a cabo el plan de producción, que se traduce en órdenes de compra y fabricación de materiales necesarios para satisfacer la demanda de los productos finales. Ustedes al término del MRP van a tener como salida justamente el plan maestro de compras, muy utilizado para hacerle seguimiento y control en las diferentes etapas, ¿ok? Del ciclo regular, ¿ok? Del año de ejecución. ¿Qué es lo que vamos a generar? Disminuir los tiempos de espera en la producción y en la entrega, determinar obligaciones realistas, incrementar la eficiencia y proveer una alerta temprana, proveer un escenario de planeamiento de largo plazo. Tipos de demanda. Existen tres tipos de demanda que son demanda independiente, la dependiente y la mixta. La independiente son todos aquellos productos terminados o que se pueden vender de manera individual. Llámense un polo, un vehículo, son productos terminados, mientras que la dependiente son aquellos que son componentes de un producto más grande. Ejemplo, una bicicleta tiene llantas, tiene un timón, tiene un marco, tiene un conjunto de elementos, pernos, tuercas. Todos esos elementos en la planificación se conocen como demanda dependiente porque hay un producto padre. ¿Ok? Que en este caso es la bicicleta. La bicicleta sería la demanda independiente. ¿Cuándo llamamos que es una demanda mixta? Cuando se cumple que puede ser tanto demanda independiente como demanda dependiente. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las llantas son un componente. Hasta ahí sería una demanda dependiente, pero también se pueden vender de manera independiente, en este caso como un repuesto. Ahí se vuelve una demanda mixta, para lo cual nosotros necesitamos mapear todo ese conjunto de elementos y saber identificar qué tipo de demanda es. Y llegamos al punto. ¿Cuáles son las entradas o los elementos de entradas a un sistema MRP? Son los siguientes. Programa maestro de producción. Tienes la lista de materiales y tienes el registro de inventario. ¿Qué cosa es? El programa maestro de producción es la lista de necesidades de este material o de este producto que vas a fabricar o manufacturar. La lista de materiales es cómo está compuesto, cuál es la lista, es la receta, ¿no? ¿Qué cantidad de cada componente se necesita? Y el registro de inventario son el inventario inicial, el tiempo de lead time, son aquellas restricciones que te van a permitir saber cómo es que se genera ese abastecimiento, cuál es el delay, cuál es el tamaño del lote, los estados de seguridad y otras restricciones más, ¿no? Recepciones programadas y demás. Luego de eso, vamos a pasar a explicar cada uno. Plan maestro de producción es un conjunto de elementos que te dicen qué producir, cuándo producir y cuánto producir.
la cual está sometida a dos grandes fuerzas, las restricciones de capacidad y las restricciones de los plazos de aprovisionamiento, lo cual lo hemos visto en la diapositiva anterior, es justamente el inventario y lo demás. Lista de materiales, tenemos una tijera, tiene tres componentes, lado derecho, lado izquierdo y el perno o el pin, y con eso tienes la tijera. Registro de inventario. El registro de inventario, ese es un ejemplo, ¿no? Tenemos el inventario, el estado de seguridad, el tamaño del lote, el tiempo de espera. Son algunos de los elementos que generalmente tenemos como restricciones. Y como salida de inventario, nosotros vamos a hacer un desarrollo del MRP. El desarrollo del MRP te va a permitir visualizar el inventario durante el tiempo, cómo es que evoluciona, en qué puntos vas a tener quiebres. Así también, no solamente del producto padre, sino también de los productos, de los componentes para ese producto. Esto con estas herramientas tú vas a poder generar justamente planes de contingencia ante cualquier fluctuación de la demanda, así como también ofrecer, si fuese necesario, demandas adicionales o pedidos adicionales, lo cual te va a permitir justamente un cierto rango de maniobra, ¿no? Ante cualquier necesidad no planificada. ¿Ok? Órdenes de compra. Las órdenes de compra van a estar definidas por lo que es la última línea, que se llama liberación planificada. Pero vamos a un poco hablar acerca de cuáles son los elementos dentro de la salida del sistema. Tenemos requerimientos brutos, recepciones programadas, proyección de la disponibilidad, requerimientos netos y liberación planificada. Proyección de la disponibilidad es la proyección del inventario periodo a periodo en el tiempo. ¿Ok? Y el cual se va calculando de acuerdo a una fórmula que es inventario final, inicial, menos el requerimiento bruto, más las recesiones programadas, más las liberaciones planificadas. Y el requerimiento bruto justamente son las necesidades, ¿no? Ya sea la demanda para el producto padre, o en el caso de los C serían justamente dependiendo cuánto se necesita de cada uno de esos elementos. ¿Ok? Los beneficios: disminuir los tiempos de espera, determinar obligaciones realistas, incrementar eficiencia, proveer alerta temprana, mayor rotación de inventario, reducción de costos y proveer un escenario de planeamiento de largo plazo. Planear actividades de fabricación, entregas y compras. Uy, perdón. Entonces ya hemos visto como resumen la estructura del MRP, lista de materiales, plazos de entrega, datos de inventario y datos de compra. Con lo cual, existen sistemas, ERPs, que ya lo tienen adjunto dentro de un módulo, pero necesitamos setear, configurar y entender qué cosa hace cada uno de los elementos que nosotros vamos a cargar en esa programación. ¿Ok? Entonces, un MRP debe satisfacer las siguientes condiciones: asegurar de que los materiales y productos solicitados para la producción son repartidos a los clientes, mantener el mínimo nivel de inventario. Y vamos con el caso práctico número uno. Este caso práctico es súper interesante. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de dificultad, le llamamos uno, o lo más fácil. Tenemos un componente y tenemos dos elementos. Pero para fabricar este componente, yo necesito un elemento de B y dos elementos de C. Adicionalmente, me están dando la demanda, que es esta de aquí, que es justamente la planificación, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿qué necesito? La demanda de A, el código padre. ¿Y en qué periodo lo necesito? 20, 50, 120, 80, 50, 50 y 55. Por el otro lado, tengo el elemento, los componentes. A tiene una disponibilidad de 50, un tiempo de espera una semana, tamaño del lote 50, recepciones programadas de 150 en la semana 1 y en la semana 3. Esto de seguridad de 20. B tiene una disponibilidad de 40, tiempo de espera 1, tamaño del lote 75 y esto de seguridad 10. C tiene una disponibilidad de 50, tiempo de espera 1, tamaño del lote 150 y restricciones programadas de 50 y en la semana 3. Y por último, el estado de seguridad que es 0. Esos son los datos del inventario, lo cual son las restricciones que hace que el inventario, son las restricciones que hacen justamente que va a enviar el mensaje a compras de cómo debería comprar. ¿Ok? Vamos a verlo en el ejemplo. Para esto vamos a pasar a un Excel
Ok, acá tenemos un Excel. Colocamos justamente la información y partimos por esta información de la demanda. Ok, cuando ya tenemos aquí la información de la demanda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener el elemento A y lo primero que vamos a escribir aquí es nuestra fórmula. La fórmula es la siguiente. Inventario final es igual al inventario inicial, ok, menos los requerimientos brutos más las recesiones programadas más la liberación planificada. ¿Ok? Esa formulita nos va a acompañar durante todo el proceso de formulación, ¿ok? De los inventarios finales. Y con eso vamos a iterar de tal manera que vamos a ir calculando paso a paso, periodo a periodo. ¿Ok? Aquí ya está desarrollado, pero para el ejemplo lo voy a resolver. Listo. Aquí también y aquí también. Listo. Y listo. Acá. Entonces tenemos esto es igual al inventario inicial menos el requerimiento bruto más las recesiones programadas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir 150 150 aquí y 150 aquí? Tengo mi requerimiento bruto, mi recesión programada, mi provisión de disponibilidad y mi requerimiento neto. ¿Ok? Y acá tengo mi liberación planificada. Hago esta fórmula, ¿ok? Y más la liberación planificada. ¿Por qué hago de un espacio? Porque el tiempo de espera es uno. ¿Qué pasaría si fuese 2? Sería por acá, ¿no? En un menos uno, que obviamente no existe ese tiempo. ¿Ok? ¿Qué significa que esté en un periodo cero? Que es como inicias, es el inicio, es el ahora, es el hoy. Eso es el periodo cero. Listo. Hago las iteraciones y cuando yo veo, acá tengo un stock de seguridad de 20. Cuando yo veo que el stock baja menos de 20, ya en este caso tengo que tomar una acción, que es generar un pedido. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un menos 20, un valor negativo. ¿Qué voy a hacer ahí? Lo que voy a hacer es colocar más 20, pero necesitaría ¿cuánto? 40. 20 para llegar a cero y 20 para llegar al estado de seguridad. Pero ¿cómo compra? ¿Cuál es la política de compra? Que yo compro por tamaños de lote de 50. ¿Ok? Entonces, si compro los 50, me quedo con un stock que es manejable, justamente que es superior al estado de seguridad. Paso al siguiente. Entonces, acá necesitarías ¿cuánto? De la misma forma 40 y aquí es 50. Aquí, de la misma manera, 40, y aquí es 50. Y por último, aquí necesitarías 25 más 20, 45. ¿Ok? Entonces, como tú fabricas, decimos de 50 y ahí tienes. Aquí, por ejemplo, tú tienes que el elemento B es hijo de A. Entonces, ¿qué haces? Ese requerimiento bruto es hijo de A. Al ser hijo de A, vas a jalar, vas a tomar, en este caso, de esta forma, de la liberación planificada. ¿Ok? Y de eso vas a correr todo. Listo. Aquí en el elemento B no tengo ninguna otra recepción programada. Entonces, esto es igual a esto menos el requerimiento bruto más la recepción programada. Ok, listo, perfecto. Ok, entonces ya estamos ahí, ¿no? Acá tenemos cuánto, es 10. 10 es todo de seguridad para el elemento B. Entonces acá necesitarías 20. Como el tamaño del lote es 75, pasamos para acá, 75. Aquí nos faltó justamente colocar más la liberación planificada. ¿Ok? Listo. Entonces acá sale 75, ¿no? Para este elemento tenemos 15. ¿Puede ser 15? Sí, puede ser 15, porque el esto de seguridad es igual a 10. 35. ¿Cuánto necesito? 35 más 10, 45. ¿Cuánto es 75? El tamaño del lote. Aquí, ¿cuánto necesito? 20, 75. Muy bien. Y con eso termino con el elemento. ¿Cómo hago el elemento C? El elemento C es igual a 2 por 2 veces, ¿ya? Ok, 2 veces, ¿ya? 2 veces este elemento. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto lo voy a ejecutar de esta forma. Y no tengo, sí tengo para el elemento C una llegada en la semana número 3. Entonces lo coloco por acá. Inventario inicial, ¿correcto? Menos el requerimiento bruto, más la recesión programada, más
la liberación planificada. ¿Ok? Listo. Con esto tengo más la liberación planificada que se encuentra aquí. Listo. Aquí tengo cero. ¿Puede ser cero? Sí, porque el estado de seguridad puede llegar a cero. Acá necesitaría 100. Y tu estado de seguridad, tamaño del lote es igual a 150. Aquí necesitarías ¿cuánto? 50, 150. Y por acá quedaría igual, ¿no? Porque el estado de seguridad aquí es cero. No hay ningún problema. Y con esto ya hemos desarrollado este caso 1. Este caso número 2 se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan desarrollar y evaluar. Voy a colgar en el enlace para que ustedes puedan ver el ejercicio desarrollado y les voy a compartir el Excel para que con eso ustedes puedan desarrollar el caso práctico número 2 con lo que hemos visto. Aquí este caso es muy curioso porque no solamente tienes un hijo en A, también tienes un hijo en el elemento C. Ok, que tengan muy buenas noches y espero que hasta este punto les haya gustado esta primer ejercicio de lo que es el MRP. Gracias. Sure.